Muchas gracias por darle clic al video y bienvenidos a la continuación del módulo 1 de nuestro curso de gestión estratégica y alta dirección. En este módulo estamos hablando de diagnóstico estratégico, que es el primer paso para gestionar tu empresa y generar estrategias eficaces. En el video anterior platicamos sobre la lógica detrás del diagnóstico estratégico y hoy vamos a platicar sobre un par de estrategias concretas o de metodologías concretas con las que vas a poder empezar a poner en práctica el diagnóstico para tu empresa. Te voy a compartir información relevante, pero también te voy a dejar en la descripción y en la cajita de este módulo algunos recursos descargables, plantillas, para que definitivamente no tengas excusa en poner en práctica este diagnóstico estratégico. Como comentamos en el video anterior y como un breve recap, el diagnóstico estratégico es nuestro punto de partida porque nos ayuda a determinar cuáles son nuestras metas, analizar nuestras metas y analizar los recursos internos y el ambiente, es decir, lo exterior, para determinar cuál es el mejor vehículo para llegar a nuestra meta. Ahora, es muy importante porque un mal diagnóstico nos puede llevar a una mala planificación y una mala planificación simplemente no nos va a llevar a nuestra meta o nos va a costar mucho trabajo. Así, por ejemplo, eh, si estamos pensando en una meta, otra vez voy a retomar el ejemplo del video pasado. Si yo quiero ir de Cabo San Lucas, que es una playa, al centro del país en México, pues bueno, existen varias opciones. Puedo tomar un avión, puedo hacerlo de diferentes maneras. Pero si hago un mal diagnóstico, es probable que yo decida irme en patines, simplemente porque suena padre, porque suena innovador, porque suena interesante, pero así me voy a tardar muchísimo tiempo, me voy a lastimar. Eventualmente puede que llegue, pero eso va a resultar pues en mucho daño a mí mismo y en retrasos a lograr realmente mi meta. Entonces, por eso es bien importante hacer un buen diagnóstico estratégico, porque obviamente estoy escribiendo ejemplos burdos y absurdos que nada tienen que ver con empresas, pero tú lo puedes traspolar a tu negocio, ya sea que seas una fábrica, una comercializadora. Si no tienes un buen diagnóstico, entonces tu plan no va a estar bien y te vas a tardar más tiempo en llegar a tus objetivos o en el peor de los casos quizás no vas a lograr tus objetivos. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de dos herramientas prácticas, el análisis PEST y el análisis FODA. Seguramente ya han escuchado hablar de ellos, pero también seguramente realmente nunca lo han aplicado en su negocio. Lo digo porque muchas veces nos ha sucedido. Es que no sabemos las herramientas, pero pocas veces realmente las aplicamos. Entonces, el día de hoy vamos a simplificar las cosas y te voy a dejar las plantillas y algunos prompts para que puedas utilizar ChatGPT, la inteligencia artificial, para que realmente puedas llevar esto a la práctica. Lo que va a contar no es el conocimiento que tienes ya, sino lo que haces con ese conocimiento. Entonces, el análisis PEST lo que hace es analizar factores externos, hacer un diagnóstico del entorno que rodea a nuestro proyecto, a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento. Y el análisis FODA es más bien una introspección, es analizar lo que está sucediendo dentro de nuestro proyecto. Entonces, a través de estas metodologías vamos a analizar dos cosas, el microentorno y el macroentorno. El microentorno se refiere a todos aquellos puntos donde nosotros tenemos contacto directo. Por ejemplo, contacto con proveedores, contacto con clientes, agentes sociales inmediatos, nuestra propia plantilla, nuestros propios procesos. Todo aquello con lo que tenemos contacto directo. Y el macroentorno se refiere a temas políticos, económicos, sociales y tecnológicos que tenemos alguna interacción con ellos, pero que no son, digamos, el primer punto de contacto, pero que aún así tienen un grado de afección sobre nosotros, sobre nuestros proyectos y sobre nuestros emprendimientos. A esto se refieren las siglas PEST, P de político, E de económico, S de social y T de tecnológico. ¿Y qué contemplaría, por ejemplo, un tema político? Sería intervención gubernamental y legislación. Son ese tipo de cosas que tú como emprendedor, pues no puedes determinar qué leyes dominan el país y la región en la que tú estás, pero sí afectan directamente a tu negocio, pero tú no tienes una afección directa sobre la ley. ¿Sí? ¿Me explico? También, por otro lado, tenemos el factor económico. En el factor económico podemos contemplar cosas como el PIB, la tasa de empleo, los créditos que te pueden otorgar unos bancos, el tipo de cambio. Son cosas que otra vez tú no puedes interferir en ello
o afectarlo, pero ello sí te puede afectar. En factores sociales, lo que vamos a analizar es demografía, clases sociales y segmentación del mercado. En el aspecto tecnológico vamos a hablar de obsolescencia, innovación, nuevas tecnologías que están en el mercado. Entonces, por poner un ejemplo, una vez que yo sé mi meta, mi visión y mi misión, y lo que quiero lograr con los valores que yo tengo, entonces ahora sí empiezo a hacer un análisis. Primero vamos a hacer del macroentorno, que es todo lo externo, a través de la metodología PEST, político, económico, social y tecnológico. Por poner un ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos una empresa de alimentos para perros. ¿Eso cómo se analiza a través del lente de la metodología PEST? Bueno, pues preguntémonos, factores políticos. ¿Hay alguna legislación especial, algún reglamento, algún código con el que tengo que cumplir? ¿Tengo que pedir algún permiso especial para generar alimentos para perro? Entonces empiezo a hacer un análisis y resulta que sí, que tengo que cumplir con alguna cosa con COFEPRIS. COFEPRIS es algo de aquí de México, pero a lo mejor en tu país también existe alguna dependencia que te obliga a tener ciertas licencias. Ok, eso es un factor político. Económico. ¿Realmente existe la economía para que la gente compre alimentos para perro? Pues bueno, resulta que nos dimos cuenta en un análisis que la gente no tiene el dinero como para tener hijos. Por eso los millennials ya no están teniendo tantos hijos, además porque está de moda viajar y demás, pero sí les encanta tener perros y tener gatos. Entonces, el factor económico nos dice que para este negocio sí hay mucho potencial, porque los millennials están ahora encariñándose con los perrijos y los gatijos y surge toda esta gama de posibilidades. El factor social, de ahí mismo se desprende y podemos decir, ok, pues tenemos este grupo de personas que podrían estar muy interesados. Tal vez el grupo de personas de 60, 70 años ya no les interesa tanto la comodidad de sus perros como hoy sí a los millennials y la generación Z. Este es un factor social, demográfico. Yo no voy a cambiar a la gente. Sin embargo, hábitos de las personas sí pueden afectar a mi negocio. Entonces dijimos político, económico, social y tecnológico. Ok, ¿cómo está el ambiente tecnológico? ¿Se podrá que se puede, que el ambiente tecnológico me ayude en mi proyecto de hacer productos para animales, para perros? Pues resulta que sí, que hoy en día con el e-commerce todo es mucho más fácil y que hoy en día puedo abrir una tienda virtual en un mes, como mucho. Entonces, eso es por darnos una idea, un análisis de lo que tú tendrías que hacer a partir de tu idea de negocio, a partir de tu proyecto que ya tienes, a partir de la meta, la visión a la que quieres llegar. Y entonces empiezas a analizar el macroentorno a través de la metodología PEST, que es político, económico, social y tecnológico. Todos aquellos factores que intervienen en tu negocio. Bien, después de analizar el macroentorno, entonces vamos a analizar el microentorno. Y yo les he dicho que PEST es para el macroentorno y el microentorno tenemos la metodología FODA. Si bien la metodología FODA habla más acerca de cosas que tienen que ver hacia nosotros, también vemos un poco hacia afuera, pero no tan hacia afuera como el PEST, que habla de factores políticos, de factores globales que yo no puedo cambiar, pero sí tiene la capacidad de analizar hacia afuera a los competidores, esta metodología que se llama FODA. Y entonces esta metodología FODA se divide en analizar factores internos y factores externos. Y su nombre, FODA, nos da la clave de por qué es así. Analizamos F de fortalezas de nuestro negocio o de oportunidades, de debilidades y A de amenazas. Las fortalezas son cosas internas, las oportunidades son cosas externas. Las debilidades son cosas internas y las amenazas son cosas externas. Entonces, hasta aquí tenemos que el FODA sirve para analizar nuestro microentorno, para analizar factores internos y factores externos, pero con los cuales tenemos contacto directo. F de fortaleza, algo interno, O de oportunidad, algo externo, D de debilidad, algo interno, A de amenaza, algo externo. Entonces, tenemos que analizar cuáles son nuestras fortalezas en nuestro negocio. Por ejemplo, en la idea de hacer productos para perro, pues bueno, nuestra fortaleza es que tenemos una fórmula única y tenemos una plantilla de ventas que tiene mucha experiencia en
levantar negocios desde cero. Ok, esa es una fortaleza interna. Una oportunidad es que, pues bueno, estamos en una etapa donde los millennials están queriendo comprar mucho alimento para perros y que los chiquean mucho sus animales. Entonces, esta es una etapa donde hay una oportunidad muy grande. Eso hasta ahí, digamos, nuestro análisis. Luego, debilidades. Ok, lo que tenemos débil nosotros en nuestra empresa es que pues obviamente no tenemos una presencia sólida, no tenemos una marca sólida y nuestra capacidad de producción no es muy grande. Entonces, a pesar de que tenemos una fortaleza de vender mucho, por el otro lado nos quedamos sin producto muy rápido porque no tenemos la capacidad de producir muy rápido. Esta es una debilidad interna porque es algo que depende de nosotros. No tenemos la capacidad de producir más, pero eso depende de nosotros. Entonces, ahora tengo que analizar las amenazas. Bueno, pues resulta eh, que hay 3 competidores muy fuertes en la región donde yo estoy, que son muy grandes y que tienen precios muy competitivos, con los que se hace difícil batallar con ellos. No podemos estar a la par. Entonces ya tenemos un panorama de nuestras fortalezas, de nuestras oportunidades, de nuestras debilidades y de nuestras amenazas. A partir de este análisis FODA, ahora lo que surge es una estrategia CAME. Ahorita vamos a explicar poco a poco a qué se refiere cada una de estas letras. CAME. La C es de corregir. Necesitamos corregir nuestras debilidades. A. A de afrontar las amenazas. M de mantener nuestras fortalezas. E. E de explotar las oportunidades. Entonces, necesitamos pensar en una estrategia para cada uno de estos puntos. ¿Cómo puedo corregir la debilidad que yo tengo? Y en este caso concreto habíamos dicho, no tengo la capacidad de producción que se necesita. Bueno, pues ¿cómo puedo corregir eso? A lo mejor necesito comprar un par de máquinas, a lo mejor necesito emplear más personas, a lo mejor puedo hacer outsourcing, puedo hacer que alguien más lo haga por nosotros, corregir nuestras debilidades. Luego, afrontar las amenazas. Ok, existe un gran competidor en el mercado que tiene unos precios muy difíciles. ¿Cómo puedo afrontar esa amenaza? Pues a lo mejor lo que puedo hacer es ofrecer un programa de lealtad para los distribuidores, para que nos escojan a nosotros en lugar de la competencia. Necesito encontrar una estrategia para afrontar la amenaza. Mantener. Ahora pensemos en mantener nuestras fortalezas. Ok, dijimos que tenemos un grupo, un equipo de ventas que está muy capacitado, que es nuestra fortaleza. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es que ellos se dupliquen y a lo mejor hacer una estrategia de marketing multinivel para que entonces tengamos más gente metiéndose en las ventas con el know-how que nosotros ya tenemos. Pensemos ahora en explotar las oportunidades. Pues existe un grupo muy grande que son los millennials que están súper interesados en comprar productos para animales. Entonces, lo que tendría que hacer para explotar esta oportunidad, pues probablemente es una campaña de marketing muy bien posicionada para que les aparezca a ellos que son los potenciales compradores de nuestro producto, de nuestra marca. Así tendríamos en muy poco tiempo una estrategia CAME. Bueno, ahora a partir de la metodología FODA también pueden surgir 4 tipos de estrategias. Acá abajito te vamos a dejar la plantilla para que tú la rellenes y a partir de ese rellenar la plantilla te vas a dar cuenta que tenemos en un lado arriba las fortalezas y las debilidades y del otro lado tenemos las oportunidades y las amenazas. Y donde se intersectan, tenemos que hacer estrategias. Entonces, surgen 4 tipos de estrategias. Donde se intersectan las fortalezas con las oportunidades, entonces decimos que tenemos una estrategia ofensiva, donde nosotros tenemos la ventaja y la mayor oportunidad. Donde nuestra fortaleza se combina con la oportunidad, esa es una estrategia ofensiva. Una estrategia defensiva es donde se combinan nuestras fortalezas con las amenazas. Es cómo voy a usar mi fortaleza interior, como empresa obviamente, para responder a las amenazas. Esa es una estrategia defensiva. Luego tenemos una estrategia de reorientación, donde se juntan nuestras debilidades con las oportunidades del mercado. Es decir, hay una oportunidad que estoy vislumbrando, pero yo no tengo la
la capacidad para afrontar o explotar esta oportunidad, entonces tal vez tengo que reorientar mis recursos internos para adaptarme a lo que está en el mercado como una gran oportunidad. A esta estrategia se le llama estrategia de reorientación. Y finalmente, muchas veces también tenemos estrategias de supervivencia, que es donde se combinan nuestras debilidades con las amenazas. ¿Cómo puedo hacer yo en este punto, donde se intersectan estos dos puntos, para sacarle el provecho y sobrevivir y no nos ganen el mercado, los competidores? Y entonces hacemos este tipo de estrategias. Tenemos estrategias también para sobrevivir, tenemos estrategias de reorientación, tenemos estrategias defensivas y ofensivas. Si sigues a las plantillas y las recomendaciones y explicaciones que te estoy dando aquí en este video, esto va a ser muy sencillo porque también te voy a dejar unos prompts para que con ayuda de la inteligencia artificial puedas hacerlo mucho más rápido. Mi recomendación siempre es que trates de hacerlo tú siempre solo primero, y si de pronto te atoras, utilices los prompts, porque recuerda que la inteligencia artificial, por muy avanzada que está, no vive las cosas como nosotros las vivimos, que nosotros sí tenemos puntos de dolor. Hoy en día, la inteligencia artificial es muy buena para procesar texto, pero aún no siente. No siente los puntos del dolor que nosotros sí sentimos, y a partir de ello es que realmente generamos mejores estrategias, leyendo los puntos de dolor de nuestras empresas y de nuestros clientes. Hasta aquí te quiero dejar el día de hoy. Era muy importante para mí explicarte y entender que el diagnóstico, para hacer un breve recap de lo que hemos visto, sirve para analizar el microentorno y el macroentorno. El microentorno es todo aquello a lo que tenemos un contacto directo. El macroentorno es todo aquello que nos afecta a nosotros, pero que nosotros no afectamos a ello. Para eso tenemos dos tipos de metodologías. Tenemos la metodología PEST, que analiza factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Y también tenemos la metodología FODA, que nos ayuda a analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se dividen en factores internos y factores externos. Y a partir de ello, hacemos dos tipos de estrategias. Una estrategia CAME, que es en corregir nuestras debilidades, A, afrontar las amenazas, B, de mantener las fortalezas, E, de explotar las oportunidades, y donde se intersectan estos diversos puntos internos y externos, surgen cuatro tipos de estrategias diferentes. Sea reorientación, supervivencia, reorientación defensiva y ofensiva. Espero que logres hacer esta semana los diferentes análisis que corresponden para el diagnóstico estratégico, y entonces comencemos a ver el rumbo de tu empresa.